Hay muchas cosas que quisiéramos ver. Es una ilusión de ver cosas apasionantes del pasado, incluso cosas del futuro. Nos gustaría ver qué va a pasar con esto, con otro, con esta persona. Y voy a poner un ejemplo. ¿A quién no le gustaría ver a Jesucristo? Aunque sea una imagen, unas como era real, ¿eh? Muchas de las religiones han pintado un Jesucristo totalmente opuesto a la realidad, ¿no? Han puesto siempre alto, muy bien, rubio, ojos azules. A lo mejor no era así, ¿verdad? Por otra parte, ¿a quién, por ejemplo, al pueblo de Israel no le gustaría ver a Moisés? O a Abraham, o a David, el rey David que mató a Goliat. Ver a Goliat como era, ¿no? Por cierto, hace algunos años apareció el cráneo de Goliat con la piedra aún clavada en la frente, que le clavó David y le mató, y le cortó la cabeza. Ver, incluso, fijaros, ver gente del pasado que nos gustaría conocer, verlos, aunque sea verlos. Gente que en el arte, ¿no? Por ejemplo, hay gente, artistas que han desaparecido, que eran muy buenos, ¿no? Que eran muy, en aquella época, en la edad de oro de Hollywood. Digamos, ver a quien tanto Frank Sinatra o Sammy Davis o ver a Cantinflas, el cómico norteamericano, ¿no? Gente que me gustaría verlo, ¿comprendes? Pues hay muchas cosas que nos gustaría ver. Daríamos lo que fuera por verlo, la realidad, como era. Y lo veremos, lo veremos. Sí, lo veremos por muchas razones. Si hoy no se ve o no se deja ver, digamos, vamos a poner la imagen del personaje más importante de la Tierra, Jesucristo. ¿Por qué no se permite hoy que se vea cómo era en realidad? Su cara, su cuerpo, no cómo era, no, su físico. Pues es porque Dios no lo quiere. ¿Por qué no? Porque automáticamente, fíjese, automáticamente, eso sería automático. Todo el mundo que lo viera, automáticamente haría una, digamos, una fotografía o una estampita o una medallita con la cara real de Jesucristo. Y empezaría, vamos a ver, gente llevaría esa fotografía de, aunque sea una foto de real, a su cuarto y estaría hasta orándola, rezándola. La idolatría que Dios prohíbe en la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, por el hecho de que la gente automáticamente se hace idolátrica por ciertos personajes, hay mucha gente que se idolátrica por futbolistas o por cantantes o tal. Y los idolatran. Idolatrar es admirar con toda su alma, su mente a esa persona. Pero eso Dios lo condena, ¿no? La Biblia dice que solamente debes adorar a Dios, a tu creador, no adorar a la creación. Por lo cual, muchas veces hay cosas que a lo mejor ya han salido hace años y no se hacen públicos. Y es, digo, la barrera del tiempo. Pasar la barrera del tiempo. Y le voy a decir una cosa, ya se pasó. Lo he dicho, ya se pasó. O sea, ese efecto, ya, que no quiere decir que haya pasado, no, que ya se realizó. El experimento de Filadelfia fue un experimento en parte primitivo porque no tenían los medios técnicos para realizarlo con éxito. Entonces se hizo que en el experimento de Filadelfia, en 1943, en el puerto de Filadelfia, hicieron un experimento de la Marina norteamericana con un destructor norteamericano, con marines dentro, para ver la posibilidad de hacer invisible a los radares ese destructor con el fin de intentar, con el hecho ya que hicieron de la invasión hacia Normandía, las playas de Francia, Normandía, y llegar por tierra los militares y tal hacia Alemania y liberar a Alemania del Tercer Reich. Ya lo hicieron, se realizó. Lo que pasa es que fue un éxito, digamos, no completo, parcial, porque muchos marines del destructor pasaron en la barrera del tiempo hacia Francia, a muchos miles de años atrás, y otros al futuro, y otros a otro planeta. Pasaron. Pero claro, fue circunstancial y luego se ha ido perfeccionando más. Pero claro, esos descubrimientos de esa magnitud son alto secreto, secretísimo. Y no lo pueden con el miedo que tienen, que dice, bueno, si esto una nación extranjera, sea quien sea, lo copia, entonces ellos pueden hacer este experimento, este hecho contra nosotros. Por lo cual siempre estos descubrimientos se mantienen alto secreto, no se hacen públicos, lo experimentan ellos en privado, perfeccionando el, digamos, el mecanismo,
pero no lo hacen público nunca. Piensan que si algún día pasa algo grande, digamos una tercera guerra mundial, que no creo que habrá, pues entonces pues lo pueden perfeccionar de tal manera que pasen un ejército entero hacia otro lugar, a otro país, y la gente, claro, sería un choque para ese país que es agresivo, que a la mañana siguiente aparezca un ejército con carro de combate, con avión, en un sitio muy profundo de su propio país, ¿no? Sería la pregunta que le harían, de bueno, ¿cómo llega esta gente aquí? Y sería una sorpresa, porque el factor sorpresa en todos los combates bélicos es lo más primordial. Es decir, sería difícil que a un enemigo tú le digas, mira, que va, como las conversaciones aquellas cómicas de Gila, que llamaba al enemigo Gila, es una parábola, que es una parodia, perdón, que llamaba, oye, que vamos a atacar mañana, estar ahí, bueno, ¿qué tal? ¿A qué hora le va bien? Tal vez que estamos viendo el fútbol, pero, o sea, eso no se hace. O sea, en un combate nunca le dices al enemigo que vas a investirlo, ¿no? Sino que se van en secreto, muchas veces atacan por la noche, de madrugada, o transcurso del día, o el día menos esperado y tal. Entonces, imagínate con ese experimento pasar un ejército entero a otro país en un instante de tiempo. Y voy a decir una cosa, que ya Salomón, ya con la sabiduría que Dios le dio, hizo naves voladoras. Y pasó con esas naves ejércitos enteros, ejércitos, a diferentes países de la Tierra, países que no existían en los mapas antiguos, ¿no? Y pasó, por eso Salomón tuvo la facultad de pasar a todo el planeta, a todos los sitios. Y de cada país que pasaba, se casaba con una mujer de que ese país, el que fuera, vino a España mucho además, para hacer la acueducto y para otras cosas, para traer el arca de la alianza de seguridad en una nave voladora de Salomón. Entonces se casaba con una mujer y tenía prole para que la prole de Salomón, que entonces Salomón era el representante de Dios en la tierra, tuviera prole de ese ser en todo el planeta. O ellos tenían más hijos y tal. ¿A quién no le gustaría? Es el hecho, previamente, de que por una parte, el ver personajes como Jesucristo, ya mucho, digamos, o Moisés, o Abraham, este es el pueblo de Israel, ver a Abraham como era, sería objeto idolátrico. Por lo cual se prohíbe. Pero llegará el día en que pronto consigamos ver a Jesucristo. Y no solo eso, pasar en la vara del tiempo y ver a Jesucristo. Sería fantástico. En un tiempo que ya se llegará pronto, en que las personas aprendan que no hay que ser idolátrico, que Dios lo condena, que la idolatría es una de las causas que Dios, por la idolatría, castigó al pueblo real un montón de veces. Por hacer un ídolo, para hacer un becerro, para hacer un Baal de una estatua y adorarlo. Es horrible. Es a Dios, con Dios. Es que hay que tener el contacto, la admiración. Y Dios no tiene forma. No puede hacer una imagen de Dios nadie, porque es invisible, es una energía impresionante. ¿Cómo vas a hacer tú idolatrar una energía? Por eso la sensatez e insensatez del hombre es hacer muñecos, estatuas, imágenes, idolatrar un trozo de madera o piedra, ¿no? Bueno, pues todo esto lo voy a decir porque muy pronto muchos acontecimientos van a suceder en la Tierra. Lo he hablado mucho y ya estoy acercando. Por ejemplo, imagínense con la mesa de Salomón, en la cueva del Hércules. ¿Eso qué impacto va a tener? Por esa razón, el manejo de la mesa de Salomón la tendré que hacer yo, Alberto Canosa, el futuro gran monarca, el que está predestinado para entrar a la cueva de Hércules. Que los reyes de antiguo, de Toledo antiguamente, de varias naciones, ponían un candado. Ellos no tienen que entrar. Porque si alguien se atrevía a entrar antes del gran monarca, la maldición venía sobre él y sobre toda España. De hecho, cuando Rodrigo en el año 700 entró con la corte, pues a pocas semanas ya estaba España invadida y Rodrigo muerto y toda la corte muerta. En la batalla de Guadalete y en otro sitio. Desapareció la corte de España y fueron gobernantes de todo el país español los árabes. Así que por esas y otras razones hay hechos que la gente dice, bueno, me gustaría, lo verás, pero llegará el día en que la forma de ver personas que queríamos ver, las veremos cuando la mente humana esté preparada y aprendida de que no debes idolatrar nada, lea quien sea, ni de Dios, porque no podrías, ni Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios, porque ya no existe como persona, ¿no? Es un ser como era al principio, una energía impresionante, la primera creación de Dios, ni el profeta, ni Abraham sí, pero Abraham tendremos la posibilidad, digamos Abraham, por ejemplo, Moisés, o los profetas de Israel, o el rey David, Salomón, quiere decir, personas que vendrán,
no es que están en otra dimensión, vendrán, aunque muertos, porque la resurrección les tocará también a ellos y podrás comer con Abraham. Podrás invitarle, claro, mucha gente querrá comer a Abraham, millones, pero bueno, tendrá un calendario y bueno, por tal fecha voy a tu casa. Y entonces ver a Abraham, ver a su hijo Isaac, invitarlos a comer, ver a Jacob, ver a toda la familia de Abraham, los primeros. Será impresionante ver a David, el rey David. Mucha gente interesaría ver cómo era el rey David que mató a Goliat. Y bueno, y será apasionante y será muy, muy impresionante. Pero claro, la resurrección ya no será una mesa donde veas una imagen tridimensional, sino personalmente. Entonces, incluso ver a una persona, ver a otros personajes, digamos, políticos, ver a Kennedy de nuevo, o ver a, digamos, a cantantes de rock, o Elvis Presley, o quien sea, ¿no? Un cantante, invitar a tu casa y tener el placer oye, estar con el cantante que te admiro, tengo tus discos, tal, y hablar con él. Sí, hombre, nada, y a ver, cántame algo aquí, venga, sí, hombre, por la comida que me has dado, venga, y pasar una velada con un personaje. Eso será una realidad, porque Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28-29, dijo literalmente a los apóstoles, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas, o sea, todos los que han muerto, oirán su voz y saldrán. Dice, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. Y entonces vendrán y llegará el día en que tú verás, no en imágenes ni en tridimensional, ni en persona, a la persona que te gustaría ver, incluso familiares que has perdido, esposa, hijos, hijas, volverán y no volverán viejos, como ha tenido la película de Hollywood, que vuelven zombies y con monstruos fantasmales, no, jóvenes, sanos, fuertes, alegres y todo el mundo feliz y todo el mundo de decir, los sueños que yo tenía se han cumplido todos. Hay un hecho interesante en la Biblia, porque hay cosas que la gente no puede creer porque su mente no llega más. Dice, esto es imposible, ¿cómo esto va a ser posible? Y tal. Hay un texto en la Biblia que especifica que todo lo que parece imposible será real. En el Evangelio, en el libro de el Génesis, el capítulo 11, versículo 6, dice, en la palabra de Dios, aunque Moisés lo escribió, pero el pensamiento de Dios, dice, mira, escribe, mira lo que están haciendo los hombres en Babilonia, dice, porque no hay nada que tenga el ser humano pensar que le sea un imposible realizar. O sea, todo será posible. O sea, los sueños más maravillosos, incluso mucha gente que ha perdido a su esposa en la muerte siendo jóvenes, o hijas, hijos, lo verán, lo verán y ya no verán viejos, porque la vejez, la enfermedad de la muerte se acaba pronto, ¿no? Esto ya es un proceso que ya ha llegado a su fin y que Dios ha dejado un tiempo prescrito en que ya la humanidad aprenda con dificultades los males que trae la rebelión. Hay un creador que ha creado y ha creado unas leyes para que la humanidad, los animales, vivan en paz, todos en seguridad. Por eso cualquier sueño que una persona pueda tener, ver a Jesucristo, bueno, pues no le verás personalmente, pero sí verás a gente que tuvo con Jesucristo, ¿no? Y que le vio. Y será interesante invitar a uno de aquellos judíos que estuvieron con Jesucristo. Y ahora, oye, entonces estar con él, invitarle a comer a una familia de judíos que en aquel tiempo, explícame cómo era Jesucristo, me gustaría. Pues sí, señor. Y entonces ya sabrá que no tiene que hacer imágenes idolatrales. Yo, mira, pues mira, era de esta manera, esta estatura, tenía estos ojos, y tenía esta, más o menos, un buen pintor, a ver, un caricaturista, así era. Y estaturete, ¿y cómo reía? Pues se reía, muchas veces estaba con una fiesta y contaba cosas y comía muy bien y tal, y dormía, ¿no? Estaba todo el tiempo durmiendo y tal. Y será interesante la velada y ver cómo era Jesucristo. No idolatrarle, pues bueno, será un boceto que tendrá, digo, mira, ya he cumplido cómo era Jesucristo, cómo eran sus hermanos, cómo era su madre. Llegará el día en que todo lo que hoy parece imposible será posible. Hay el dicho aquel que reza de la siguiente manera, de las cosas, dice el dicho, las cosas difíciles, las cosas difíciles tardan tiempo en realizarse, pero las cosas imposibles tardan, pero un poquito más. Así que todo será posible, porque Dios ha hecho que sea todo posible para nosotros, para la creación entera y para la humanidad.